Hola, buenos días. Buenos días, ingeniero. Una consulta. Estamos en el capítulo 9, ¿no? Nos toca este tema. Hicimos ya lo que es permeabilidad, ¿no es cierto? Me confundí con otro grupo. Hemos visto permeabilidad en los suelos. Sí, estábamos viendo eso entre el clase. Ya terminamos ese tema, ¿no es cierto? Nos falta este tema, el tema 9. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. O sea, veremos estaríamos en el penúltimo tema en realidad para terminar la materia. Bueno, a ver, este es un tema bastante corto, pero es importante. Como podemos decir, lógicamente que los esfuerzos efectivos ocurren cuando hay presencia de agua. Aquí, la reacción del suelo o de la roca a los esfuerzos en el punto más importante para el proyecto de cimentaciones, de estructuras, terraplenes, taludes, estructuras para sostenimiento de tierras. En el suelo ustedes ya saben que hay 3 fases, que son sólidos, agua y gaseoso, o gas, o aire, como comúnmente llamamos nosotros. Relativamente los sólidos son incompresibles y soportan los esfuerzos de cortante. Todo lo que es soportado por los esfuerzos justamente es la parte sólida. El agua es relativamente incompresible y la resistencia al esfuerzo cortante es solamente por su viscosidad. Y el gas, en cambio, también es compresible, pero tampoco soporta el esfuerzo de corte. Entonces, lo que soporta el esfuerzo de corte son los sólidos. Pero las presiones que actúan en la masa del suelo saturado se dividen en 2 tipos. Aquellas presiones que transmiten directamente al grano o grano del suelo y las presiones que actúan contra el fluido que llena los poros del mismo. Entonces, aquí se llama la presión efectiva o la presión total y aquí es la presión neutra o la presión intersticial, debido a la presencia de agua en los poros. Bien, entonces, para más o menos entenderle este tema, de este modo, las primeras se denominan presiones intergranulares o presiones efectivas, que es esta presión de aquí intergrano. Y las segundas se denominan presiones neutras, presiones neutrales o presión de poros o presiones intersticiales. Es el mismo. Esto no es más que la acción del agua en los poros, que es, si queremos calcular una presión determinada, decimos peso específico del agua multiplicado por una altura cualquiera. Eso es la presión neutra. Entonces, bueno, lógicamente, cuando hay una presión en un suelo, aumenta la presión efectiva, o sea, la presión entre granos. Al hacer eso, entonces que se reduce el volumen de vacíos. ¿Por qué? Porque el agua es expulsada por la presión. Entonces, la presión efectiva incrementa. ¿Por qué? Porque el agua que está contenida en los vacíos es expulsada y por tanto hay un cambio volumétrico debido justamente a la presión efectiva. Pero justamente aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la presión neutra es mayor que la presión efectiva? En ese caso el suelo falla porque no hay nada que soporte el esfuerzo de corte. Aquí en este esquema vamos a ver lo siguiente, para que lo entiendan. Aquí tenemos una carga Q. La presión total va a ser carga sobre área, ¿verdad? Va a ser un sigma cualquiera. Si estamos trabajando con agua, entonces presión efectiva sigma prima por Q prima sobre A. El área es el área de contacto con el elemento, en este caso el suelo. Entonces, si vemos aquí,
tenemos un suelo, ¿no es cierto?, en el cual está apoyado un área A, el apoyo sobre el suelo, y una carga de una intensidad Q. Ahora, carga sobre granos de suelo irregular, también de suelos de diferentes tamaños. Bueno, pero tenemos un área total que se está apoyando aquí. Entonces, igualmente aquí va a ser sigma, va a ser Q sobre A. Muy bien. Ahora, estas mismas condiciones cuando hay presencia de agua, podemos asemejarlo en este esquema. Tenemos un recipiente completamente cerrado con agua y tenemos un muelle de acero en el cual ponemos un pistón de área A, incrementamos esta presión Q. Entonces, ¿qué aparece? Entonces, el esfuerzo que está soportando acá es justamente el esfuerzo debido a los sólidos. Asemeja a un muelle. Aquí tenemos todo lo que está actuando el agua, se llama presión neutra o presión interficial. Es este valor 1. Y, lógicamente, que aquí tenemos la mitad del área de vacíos y aquí la mitad del área de vacíos. En total, suma de los dos va a ser el área de vacíos total. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando aparece el agua? Entonces va a ser Q'. Entonces, si vemos aquí en esta fórmula, Q es igual a Q' más, o sea, estoy haciendo la presión total, Q. Va a ser Q, presión efectiva, más la presión neutra. Puntual, está en toneladas o kilos, como sea. En cambio, esta es presión, debido al agua. Como estamos por el esquema que mostramos, ¿no es cierto?, por la relación de vacío que existe, este valor en los suelos vale 1. Entonces, lógicamente, si este es el área, esta expresión nos va a quedar también una carga puntual en kilos o libras. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, aquí tenemos una tabla donde dice que el área de vacíos en hormigón vale 0,5 a 0,75. En arenisca porosa vale 0,75 a 1. En suelo vale 1 este valor, esta relación. Por eso este valor es 1. Por eso cuando escribimos la ecuación ya no aparece como relación de vacíos, que es un valor n. Simplemente aparece 1. Entonces directamente queda esta presión Q sobre A, que es esta, más la presión efectiva debido a los granos, es Q' sobre el área, también es una presión, más Q, pero esto está multiplicado por área de vacío sobre A. Entonces, eso es presión total, esta presión neutra. Entonces, la ecuación va a quedar de la siguiente forma. La presión total es igual a la presión efectiva más la presión neutra. Esta ecuación se conoce como ecuación establecida por Terzaghi para calcular la presión efectiva. Si despejamos este valor de aquí, vamos a tener que sigma' es igual a sigma menos Q. Entonces, esto es la presión efectiva. Entonces, para ilustrar esto, vamos a hacer lo siguiente. Es un problema debido a este esquema, para entenderlo. Supongamos que este es un suelo que inicialmente estaba aquí, sin ninguna excavación. Y tenemos aquí un río que tiene una altura de 6 metros de agua y la altura del suelo es 750 metros. Todo esto es arcilla y abajo es arena. Estos son los datos que nos dan aquí. Se hizo una excavación cerca de un río en un suelo de arcilla, debajo de la cual se encuentra un estrato de arena. La arcilla pesa 1920 kilos por metro cúbico y es prácticamente impermeable comparada con la arena. La excavación se realizó con un cucharón de almeja y el agujero se mantuvo casi lleno durante la excavación. Después se sacó el agua por bombeo. La arcilla del fondo de la excavación se levantó repentinamente y estalló. Lógicamente, como estamos diciendo aquí, si el esfuerzo neutral o el esfuerzo interficial es mayor que el esfuerzo efectivo, lógicamente que en este caso va a ser la presión efectiva negativa. Y por estar sucediendo aquí.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo pongo que la presión, que la presión aquí, la presión efectiva es igual a presión total menos la presión neutra? En la ecuación negativa, entonces lo tenemos aquí. Ya, aquí estamos despejando, ¿eh? Presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. Entonces la presión total es el peso del específico del suelo multiplicado por una altura, menos la presión neutra, que es el gamma del agua multiplicado por la altura. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo que este U es mayor que este? Entonces me da negativo. En ese caso el suelo falla. Ahora, lo ideal es que este sea más grande que este valor de aquí, para que no falle. Entonces seguimos teniendo el esfuerzo efectivo, que es la parte sólida soportando el esfuerzo de corte. Justamente este problema lo vamos a demostrar eso. Entonces vamos a calcular primeramente como si el suelo estuviera aquí sin sacar nada. Entonces tenemos en este caso la presión total va a ser igual al peso específico del suelo hasta esta altura multiplicado por su altura, que viene a ser 750, que es la altura, multiplicado por el peso específico, nos da 14.400 kilos por metro cuadrado. Bueno, y la presión neutra es la columna de agua. ¿Cuánto tenemos? Aquí tenemos, de acá a acá 6 metros, la altura de este, dice 6 metros multiplicado por 1000. 1000 es el peso específico del agua, es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, entonces 1000 kilos por metro cúbico. Entonces tenemos 6000. Entonces, despejando de esta ecuación la presión efectiva, tenemos presión total menos la presión neutra. Entonces tenemos 14.400, aquí le falta un cero. 14.400 menos 6.000 nos da 8.400 kilos por metro cuadrado. Hasta aquí sigue estable, cuando el suelo está sin excavar. Después de terminada la excavación, antes de bombear, entonces el nivel de agua se mantuvo aquí, el esfuerzo relativo vertical en la parte superior del estrato de arena es, entonces aquí me quedó 1.50 sin excavar, entonces tengo 1.50 por el peso específico 1920 más 450, de acá hasta aquí me mide 450. 450 por 1000. Ese 450 que es justamente el peso del agua, todo esto que hay agua. Entonces 1000, el peso específico del agua es 1000 kilos por metro cúbico, multiplicado por la altura me da presión. Entonces aquí estamos sumando eso. Entonces la presión total me va a dar 4.380 kilos por metro cuadrado. Y la presión neutra sigue lo mismo, porque el agua sigue manteniéndose en ese nivel. Entonces tenemos 6 por 1000. Tenemos 6000. Entonces si hacemos la diferencia, nos quedan 1.380 kilos por centímetro cuadrado. O sea, el esfuerzo efectivo sigue siendo mayor. Por tanto, hay algo que soporte el esfuerzo de corte. ¿Y qué pasa si empezamos a bombear? Estamos quitando el peso aquí. Aquí vamos a suponer que hemos bombeado 3.10 metros. Calculamos en ese modo, entonces va a ser 1.50, que es este pedacito de acá, por 1920, peso específico del suelo de aquí, más el peso del agua, que es que hemos bajado, digamos, ¿no es cierto? Ese bombeo dice aquí, se bombeo 1.40. Entonces de 6 menos 1.40 nos da justamente 3.10. Eso multiplicamos por 1000, nos va a dar 5.980 kilos por metro cuadrado. Pero la presión neutra no ha variado, porque seguimos teniendo la columna de agua al mismo nivel y tenemos esta ecuación. Si hacemos la diferencia entre este valor y esto, nos da negativo. Menos 20 kilos. Entonces, en este caso, el suelo, entonces cuando hay un empuje de aquí, el suelo se convea aquí
y luego revienta, porque esta presión de aquí no soporta la presión, es debido justamente a la presión de poros, debido a la altura del agua. Entonces aquí nos da negativo, por consiguiente, por eso dice aquí, en ese momento el esfuerzo efectivo en la superficie de estrato de arena es casi cero y explota el suelo, inundando de esta forma la excavación. Entonces revienta esto y otra vez el agua va a subir hasta este nivel. Lo que vamos a bombear no sirve nada. Lógicamente, si seguimos bombeando, podemos mantener esa altura, pero ¿qué pasa si dejamos de bombear? Entonces, con esto, eso mismo ocurre cuando hacemos una excavación, por ejemplo, digamos, para colocar un colector de tubería de agua servida, digamos. Con tubos grandes, y a veces una excava, los colectores están entre 3, 4 metros de profundidad. Una excava, bueno, en ese momento no hay agua. Uno planifica, el día siguiente decir, bueno, ya está hecha la excavación y mañana colocamos los tubos. Entonces, siempre cuando volvemos al día siguiente, vamos a encontrar toda la excavación lleno de agua. ¿Qué pasa, güey? Justamente, como hubo desequilibrio, ¿no es cierto?, de las presiones, entonces el agua venció a este suelo que había por aquí y luego se inunda. Entonces el agua va a subir hasta un nivel determinado. Entonces el agua hay que bombear y bajar hasta el nivel. Eso ocurre debido justamente a la acción de la presión neutra. Disculpas, Sí. ausente, la U, ¿qué significa? Disculpe. Dijimos que la U se llama presión neutra, aquí, este valor de aquí. Aquí estamos diciendo, fíjese. Y se multiplica la altura por el peso específico del agua, ¿no? Aquí dice, la presión en los poros o presión intersticial es U. Frecuentemente donde se denomina esfuerzo neutro, porque es incapaz de soportar los esfuerzos de corte. Eso es el esfuerzo neutro, el esfuerzo intersticial, creo que aquí está más claro eso. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo efectivo, dice, los esfuerzos varían de acuerdo a los puntos de contacto. El esfuerzo efectivo es aquel esfuerzo que es soportado por los sólidos. Todo el esfuerzo de corte soporta la fuerza de los sólidos. El esfuerzo neutro, que es este U, y se aplica desde una carga Q a un suelo o roca construido por sólidos y poros, habiendo dentro de estos últimos una presión, esta es presión neutra. El área de los poros en contacto con la carga, a su vez, no con la carga, con el área sería una carga. Tiene equivocación. Un área de a su vez, que es área de vacíos, ¿no es cierto? Por eso estamos diciendo que aquí hay vacíos medio, aquí la mitad de otro área de vacíos, en total sería área de vacíos total. Pero esta relación de N, que es este de aquí, fíjense aquí, está muy igual a esta ecuación. El peso total dividiendo el área total es esto. Ahora, esta es la presión efectiva. En este caso, esto va a ser, ¿qué cosa? Va a ser peso específico sumergido dividido entre el área, ¿no? Es este aquí. Más U, este U es la presión neutra, pero como, si ustedes ven aquí, en este caso, esta es una carga, kilos, pero esta es presión. Si yo lo multiplico por esta relación de N, que justamente sacando de aquí, que es la relación de N a la área total, eso vale 1. Entonces aquí esto se me hace 1. Entonces me queda la ecuación más U. Si este es 1, entonces me queda esta ecuación de aquí. Sigma igual a sigma prima más U. Encontrar la presión efectiva que estoy haciendo. Entonces estoy despejando este valor. Sigma prima va a ser igual a sigma total. Sigma total, la presión total, menos la presión neutra. Eso es lo que estamos calculando. Entonces, sí, en un momento dado, fíjese, en el caso que hemos hecho el problema, resulta que la presión neutra, como es negativo, entonces superó a esta presión total. Y por tanto, la presión efectiva es negativa. Si la presión efectiva es negativa, entonces quiere decir que no hay nada que soporte el esfuerzo de corte. Es lo que estamos viendo ahí. Por
resolver problemas después de la aplicación de esto para calcular las presiones en diferentes puntos. Ahora esta presión, ¿no? Se calcula cuando yo les dije una tarea, creo que en el segundo capítulo, para que me hagan la corrección por número de golpes del SPT. Esta parte dice corrección por presión efectiva, opción intergranular. Pues yo en esa época yo le dije que después vamos a ver cómo se calcula la presión efectiva. Me estoy refiriendo a esto. Justamente cuando yo les para que hagan la corrección del número de golpes de SPT, hay una corrección justamente en corregir el número de golpes. Y uno es justamente por presión del agua. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Suponemos, presión interna, calculamos la presión efectiva a 1 metro, 2 metros en el lugar donde estemos haciendo el estudio del suelo y quiero conseguir un número de golpe que sea 5 metros. Pues voy a calcular la presión efectiva a los 5 metros. Supongamos, digamos que sea 2.5 kilos por centímetro cuadrado, llego hasta aquí, bajo hasta acá y está el factor de corrección. Entonces, ¿qué hago aquí? Por el factor de corrección, SFC, es igual al número de N corregido, es igual a ¿qué? Al número de campo, o sea, el N de SPT obtenido en el campo, multiplicado por este factor de FC, y esta por presencia de agua. Entonces, esto lo podemos hacer a cada nivel, a cada altura estamos calculando este valor, y por tanto esto va a ir variando en función de la profundidad, cuánto es la corrección por presencia de agua. Esta misma ecuación son estas. Este es un ábaco, pero si quieren pueden usar esta fórmula. .78 y raíz cuadrada de 1 sobre sigma prima. Este sigma prima es 0, es presión intergranular o presión efectiva. Sí o sí tienen que calcular este valor. O si no, si quieren pueden usar esta fórmula también. No, también es cualquiera de lo que les parezca bien. Entonces, en este caso, lo más fácil, lo más utilizado es este. 1 sobre raíz sigma prima. Pero esta misma fórmula ya está hecha en abajo. Claro, ninguna de las formas va a dar igualito, pero son parecidos. Es lo que decía, es la presión efectiva, de ese modo se calcula para cada nivel. Entonces, ahora cuando hagamos los problemas vamos a resolver, vamos a incluir diagramas de presión, todo lo presión efectiva y presión total. Vamos a hacer ejemplo de aplicación. Bueno, entraremos a otro capítulo que es el capítulo 10, densidad de los suelos. La densidad de los suelos o compactación es una acción de aplicar una energía de compactación para disminuir la relación de vacíos, para que haya mayor interacción entre partículas y que el suelo aumente su capacidad de soporte, además sea estable. Bueno, si quieren pueden leer esa definición que hay, pero para mí es eso. Compactar no es más que la aplicación de una energía de compactación. ¿Para qué? Para que disminuya el volumen de vacíos y hay mayor integración entre partículas sólidas. Pues al lograr eso, ¿qué hacemos? Que el suelo soporte más cargas y aparte de eso, que sea más estable. Cuando hablo de estabilidad, ¿qué estoy haciendo? Supongamos que
ustedes pasan un suelo ya rellenado, pero no está compactado. Si pasan con un auto, seguro que de repente se van a quedar ahí. O si pasa un tractor, digamos, va a dejar huellamientos profundos. ¿Por qué? Porque el suelo no soportó, estaba totalmente suelo. Entonces, si aplico una compactación, seguramente cuando ya esté compactado el suelo va a pasar un auto, no pasa nada, no se va a hundir, tampoco de avellamientos, igualmente si pasa un tractor tampoco se va a hundir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que el suelo soporte más cargas y además que sea más estable. Es lo que pretendemos con la compactación. Y la compactación, lógicamente, pues, se puede hacer en campo por diferentes tipos de compactadoras, perdón. Pueden ser aplanadoras, pueden ser de rodillos lisos o de llanta, o también pueden ser vibratorios. Aquí rodillos de pata de cabra, esto especialmente se utiliza para arcillosos. Vidrios rotadores, o sea, aparte de ser rodillos que se vibran también. Y bueno, también hay otros equipos menores, para áreas menores también, que le conocemos en nuestro medio como saltarín, además que son compactadores pequeños. Para el uso de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, y adecuarlo a nuestra necesidad, entonces lo que tenemos que hacer es hacer justamente una curva de compactación. Entonces, en una curva de compactación vamos a comprar lo que se obtuvo en el laboratorio y tiene que reproducirse en el terreno. Pero con este compactador, ¿qué logramos? Sí, la ventaja que nos da la compactación, contacto más firme entre partículas. Las partículas de menor tamaño son forzadas a ocupar los vacíos formados por otros de mayor dimensión. Cuando un suelo está compactado, aumenta su valor de soporte y se hace más estable. Como las partículas serían firmemente adheridas después de la compactación, la masa del suelo será más densa y su volumen de vacío quedará reducido al mínimo. La capacidad absorbente del agua también disminuirá, o sea, al ser menos poroso, lógicamente ya no absorbe mucha agua. Bueno, para que exista una adecuada lubricación o disminuir la fricción existente entre partículas, se debe controlar la cantidad de agua. Si es excesiva, la fuerza de las partículas se empujarán y tenderán a separar las partículas. Además, absorberán parte de la energía de compactación. Entonces, por esa misma razón, encontramos la humedad ideal para compactar y las densidades máximas de la cual vamos a llegar, que es un punto de referencia para hacer todo trabajo de campo. Entonces, si no hacemos la curva de compactación en el laboratorio, no determinamos la humedad, entonces estamos mal, no podemos hacer nada en el campo. Si compactamos, estamos compactando mal. Entonces la compactación es importante, digamos, en todo trabajo de carreteras, aeropuertos, rellenos para edificaciones, rellenos para sótanos, para asilos, para todo. Es la misma secuencia de trabajo, solamente que va a depender la restricción de los equipos que se va a utilizar por el área reducida o área grande, como en una carretera, por ejemplo, podemos meter equipos grandes. En cambio, si estamos haciendo un silo de repente, el anillo, por ejemplo, se va a colocar el silo no es grande, entonces no podemos meter equipo grande. Entonces ahí habrá que utilizar el equipo más pequeño. Entonces, para poder compactar en eso, con equipo pequeño, ¿qué hay que hacer? Reducir el espesor. Se coloca para consuelo 18 metros a 30 centímetros. Sobre 18 a 30. Que se utiliza para compactar. Podrías trabajar 20-25. Por chico. Máximo 15. No me cueste compactar ni tampoco el suelo se puentee. Si yo pongo una altura de 70 centímetros de compactar un suelo, no lo voy a compactar ni por más que el catálogo de la máquina con la cual estoy compactando me diga que la vibración llega a varios metros. Puede llegar,
pero no está acomodando adecuadamente las partículas para que el suelo tenga la misma densidad que en la parte superior. En la parte superior se puentea, al decir se puentea significa que es como se hace como una losa encima del suelo, eso es duro. Pero abajo están parcialmente compactados. Entonces, cuando hay un reacomodo de partículas, cuando llueve o hay vibraciones con el uso, entonces las partículas se reacomodan y se produce hundimiento. Entonces, a veces los caminos se van a fijar ustedes después de mucho tiempo y hay hundimiento. ¿Por qué? Porque no se controla, de repente se compactó con mucha humedad, con muy poca humedad. La humedad se controla antes, durante y después de la compactación. Todo ese control se hace bajo los datos que se obtienen en el laboratorio. Tenemos que tratar de reproducir tal como se ha hecho en el laboratorio y llegar a los mismos valores. Bien. Bueno, entonces vamos a ver acá, antes de continuar, supongamos, los ensayos de laboratorio nos pueden dar este tipo de curvas. Pero antes de analizar esta curva, vamos a ver otra cosa. Vamos a ver primeramente de equipos de compactación. Sino de qué vamos a hablar. Bien. Estos son equipos de laboratorio. Los métodos de compactación, método dinámico, método estático y método de amasado. Aquí vamos a ver primeramente el método dinámico que más se emplea en nuestro medio. ¿Y qué son? Son moldes de compactar el suelo. Moldes de 4 pulgadas y moldes de 6 pulgadas. Este equipo de 4 pulgadas es para suelos que no tienen graves mayores a 3/4 pulgadas. Y si las partículas son mayores, hay que utilizar otro cilindro que en el caso es de 4 pulgadas y este de 6 de diámetro. Entonces, dependiendo del método que utilizar, entonces se llama moldes de compactación, la base de molde de compactación. Ahora, aquí hay una pestaña, el cual encaja con este cilindro corto. Esto se llama collarín. ¿Cuál finalidad tiene esto? ¿Para qué sirve? Pues cuando compactamos, vamos a compactar a una cierta altura y tenemos que enlazar esto. El golpe que damos con este martillo hay que dar en toda el área transversal del cilindro y luego retirar esto y luego enlazar. Y queremos medir justamente el volumen del suelo dentro de este cilindro. Y lo vaciamos este cilindro y tenemos el peso del suelo en el cilindro. Tomamos una muestra de la parte central, que es la humedad con la cual estamos compactando. Para tomar la humedad cuando se está compactando hay dos opciones. Una es tomar de aquí del extremo inferior y otra del extremo superior. En ese caso, se saca el promedio. Densidad es humedad de aquí y obviamente de aquí. Perdón, la humedad de aquí y la humedad de aquí. Se hacen dos humedades. Esas dos humedades divididas entre dos nos da el promedio, es el valor de la humedad de compactación. Pero para no estar en dos trabajos, es preferible tomar una muestra del medio. Entonces, en ese caso, hacemos solamente un ensayo de humedad. Entonces, nos estamos quitando bastante trabajo y además es más representativo. Entonces son los valores que se obtienen en el campo. Bien, entonces continúen ahora. Antes de ver la otra curva, vamos a ver aquí. Estamos compactando un suelo, resulta que para determinar la curva de compactación, tomen en cuenta lo que les voy a decir. Para poder determinar una compactación, primeramente, ¿qué hay que saber? El tipo de obra.
si vamos a ser más exigentes o menos exigentes, si son cargas livianas o cargas pesadas. Luego hay que saber el tipo de suelo. Y con eso se hace la curva de compostación. La curva de compactación nos va a servir justamente para hacer la compactación en el terreno, en el sitio, en obra. Esto se hace en laboratorio. Entonces, una vez determinado, ¿por qué digo saber qué tipo de obra se va a hacer? Por lo siguiente. Dentro de estos sistemas que vamos a hablar ahorita del método del Prostor, perdón, del método dinámico, son estándar T90, Prostor estándar T99 y el Prostor estándar T180 modificado. Entonces, el Prostor T99 generalmente se usa para cargas menores o para un tráfico vehicular liviano. En cambio, el T180 modificado son más grandes y además de un tráfico. Pues, tenemos mayores resistencias con T180 modificado. Entonces, una vez determinado, ¿no es cierto?, cuál de los métodos vamos a emplear, entonces se hace ya el ensayo en laboratorio. Pero, con la menor humedad posible y luego vamos a ir compactando en el cilindro que les indiqué. Vamos a obtener diferentes puntos de humedad versus densidad versus humedad. Aquí tenemos humedad. Para cada punto vamos incrementando. Primero se empieza con lo más seco, no muy húmedo. Tenemos este punto, pongamos para acá, que sea un punto aquí, digamos, que sea humedad 5% y voy a tener un valor de densidad. Subo otro punto, voy a tener, por así decir, 12% de humedad, y tengo otro punto aquí. Después, si me excedo de humedad, mi curva ya va bajando. En este caso, por ejemplo, digamos que si el 16% de humedad, mi curva va reduciendo. Entonces, la compactación va a ir disminuyendo, digamos, ya está menos compacto. Entonces, ¿por qué pasa eso? Justamente porque la presión intersticiales, compactando, está absorbiendo parte de la presión. Si le echo mucha agua, hay un término mecánico solo que se llama, se va a bombear, pero es un término vulgar, con eso de bombearse. Quiere decir que cuando estamos compactando, más bien hay rechazo ya al martillo debido a la presencia de agua. Y el suelo ya no se acomoda. Entonces, ¿por qué? Porque es excesiva agua. Entonces, en este caso, no es conveniente utilizar demasiada agua porque no vamos a golpear más al agua que a los sólidos. Entonces hay que limitar la cantidad de agua. Bien. Entonces, cuando estamos haciendo la curva de compactación, como decía, vamos a ir variando humedad, densidad. Humedad, densidad. Nos pasamos a la humedad, entonces la humedad va bajando. Perdón, la densidad va bajando. Como ven aquí, esta curva. Esta curva se llama curva de compactación. Paralelamente a la curva de compactación, cuando yo termino de compactar un punto, entonces hago un hincado en la muestra que estoy colocando mediante esta aguja. Esta aguja es la aguja Prostor. Esto nos sirve justamente para determinar la curva de estabilidad. Esta es la curva de compactación, esta es la curva de estabilidad y la curva de saturación, o también conocido como curva de cero vacíos de aire. Esta curva aquí, la curva C. Entonces, en una compactación podemos hacer las tres curvas, pero también en nuestro medio no hay esa costumbre. Solamente hacemos directamente la curva de compactación. Pero podemos hacer también con... Y además esta curva de estabilidad, fíjense. Aquí yo tengo
Por ejemplo, cuando esté haciendo la curva de compactación, para cada molde que haga haciendo variedad de humedad, voy a tener un punto. Entonces, con su humedad, ¿no es cierto? Y con tu misma humedad de acá, voy a subir a una cierta densidad que voy a obtener en ese valor. Y me obtiene un punto, la densidad y humedad. De este modo voy a ir trazando la curva de estabilidad. Entonces, esta aguja Proctor que estoy diciendo, entonces, compactamos un cilindro con menos humedad, hacemos la prueba de penetración. De ese modo hacemos la curva B. Entonces, el correspondiente al máximo es este valor de aquí. Aquí. Entonces, cuando estamos ya compactando el terreno, puedo hacer mi control de densidad justamente utilizando la aguja Proctor. Si el valor de la penetración me da justo aquí, entonces quiere decir que ya alcancé la densidad requerida en el laboratorio. Eso lo estoy haciendo que se produzca en el sitio. Que me dé ese mismo valor, entonces mi compactación está ok. Ahora, entonces este aguja Proctor, ¿cómo se maneja? Este aguja Proctor vienen ahora, los instrumentos ahora vienen digitales, este es el modelo antiguo. Aquí tenemos un pistón y una marca aquí. Este pistón está solidario mediante un resorte al cabezal aquí. Entonces, a esta manivela empujamos hacia abajo y el resorte va a variar, se va a achicar. Aquí tengo una escala, me va a medir directamente en libras o kilos necesarios para hincar esta aguja aquí. Aquí, esta punta de acá. Cuando marca esta punta, entonces como yo sé cuántos kilos, entonces me fijo el área que de cada fabricante viene en diferentes áreas. Entre esa área le voy a determinar justamente el valor de estabilidad del suelo. Entonces, esto también me sirve para chequear en el terreno. Como tengo para el valor de la curva de estabilidad de aquí, es lo que tengo que reproducir en el terreno. Un dato. Entonces, ¿qué hago yo? Hago todas las secuencias que indique. Si me da igual que el valor que le indiqué, entonces está bien compactado. Si está bajo, entonces el suelo está mal compactado. Bien, entonces, cuando compactamos suelo, sí podemos determinar la curva de compactación, que es el A, la curva de estabilidad, que es B, y la curva de cero vacío de aire, o también llamada la curva de saturación. Esto más que todo se determina mediante un análisis matemático. Conocemos el volumen de vacíos, conocemos la relación de vacíos, conocemos la humedad, con esos datos se calcula este valor de aquí. Esta curva verde. Ahora, entonces podemos determinar, repito, curva de compactación, curva de cero vacíos de aire y curva de estabilidad. 3 curvas. Pero esto lógicamente acá en la realidad, en la práctica, solamente vamos a hacer esta curva nada más. Estas 2 curvas no las. Entonces, ¿qué significa este valor de aquí? El valor máximo que llegó se llama densidad máxima y la humedad correspondiente a la densidad máxima se llama humedad óptima. Entonces, con esta curva lo que estamos buscando es cuánto es la densidad y cuánto es la humedad de compactación. También esta humedad de compactación se tolera, hay una tolerancia. Supongamos que aquí me está dando la humedad de compactación aquí 12%. 13% al máximo. Yo puedo decir más o menos, me doy una tolerancia de 1.5.
Puede ser más de 13, puede ser 13 puntos o 14.5, como puede ser 10.5, perdón, 12.5. Se puede tolerar más o menos de 1.5 por ambos lados, más o menos. Pero esa tolerancia es arbitraria. Simplemente que se ha hecho una costumbre, es decir, la tolerancia en compactación se tomará una tolerancia de humedad más o menos 1.5. Pero en realidad, ya para determinar exactamente cuánta es tolerancia, hay que hacer una familia de curvas, un estudio que se hace cuando se está compactando diferentes puntos para hacer la curva, se hacen CBR con esas densidades. Y de ahí sacamos justamente una curva con los valores adecuados para compactar de repente un compacto que sea una capa base, digamos. Y esa compactación yo tengo que referir a algo y lógicamente también tengo que hacer compensación en peso, todo lo demás. Entonces, y también tengo que decirle al que está trabajando en el campo, la humedad es tanto, me tiene que llegar al valor máximo de tanto. Entonces la compactación, durante la compactación en el campo, hay que hacer control de las humedades de compactación, antes, durante y después de la compactación. Entonces, en una palabra, como podemos definir lo mismo. Entonces, de esta curva que estamos viendo, definamos dos cosas. Uno, ¿qué es humedad óptima? ¿Alguien puede definirme qué es humedad óptima? La humedad óptima se refiere a la humedad necesaria para obtener la compactación máxima. Exactamente. ¿Qué es la humedad? Para que no exista, ¿no es cierto?, mucha oposición, digamos, ¿no es cierto?, las partículas, que con menos energía de compactación lleguemos a densidades máximas. Es decir, es como echar la cantidad de grasa necesaria para apretar un tornillo. La cantidad ideal de agua. Humedad óptima. Y la densidad máxima es llegar al valor máximo que se ha llegado, ¿no es cierto?, por un tipo de compactación, ya sea en dinámico, estático o masado. Tenemos que llegar. Por ejemplo, cuando nos dicen, hay un esquema, para que no se olvide. Pongan una capa que vamos a llamarle subrasante. Encima de la subrasante va la subbase. Encima de la subbase va la capa base. Sobre la capa base va la capa de rodadura, que es pavimento. Puede ser hormigón, puede ser pavimento articulado, como son las losetas, o pavimento flexible, que es mediante cemento asfáltico. Cualquiera de eso. Lo llamamos capa de rodadura. Muy bien. Lo ideal, anoten ahora. En la subrasante, las densidades a las cuales se debe llegar en el campo está entre 90 a 95% de la densidad máxima. ¿Está bien? En la subrasante vamos a compactar hasta llegar al 90 o 95% de la densidad máxima. Ya sea Prof. T99 o T500, independiente de eso. Tenemos que llegar a la densidad máxima, obtenida, por supuesto, en laboratorio. Y en la subbase tenemos que alcanzar entre 95 a 100% de la densidad máxima obtenida en el laboratorio. 95 o 100. Nivel más compacto. En capa base se compacta al 100%. Algunos admiten, dependiendo. Por ejemplo, lo ideal es trabajar siempre al 100% de la densidad máxima.
¿Qué quiere decir el 100%? Supongamos en esta figura de acá, para mí, la densidad, este valor de densidad aquí al máximo, eso para mí 100% de la densidad. 100%. Digo 90, entonces va a estar un poquito más bajo, hasta ahí puedo admitir en el terreno. Todo relacionado siempre con la curva de compactación que se obtiene en el laboratorio, siempre. Vamos a hacer control de compactación, que se llama determinar el grado de compactación. Eso lo vamos a ver para la próxima clase. El grado de compactación es la comparación de la densidad que se llega en el campo con la densidad del laboratorio. Eso me digo. Entonces, ahora, el esquema que hicieron ustedes de su rastante, su base, capa base, con el espesor ideal para compactar, debe ser entre el valor de 18 a 30 centímetros. Ese rango nos admite, ¿no? Porque nada nos impide poner 50 centímetros o 60 centímetros de capa a capa, pero ahí estamos haciendo macanas. ¿Por qué? Porque se va a compactar encima, pero al medio, al final del espesor de esos 50 centímetros no está compactado, está parcialmente compactado. Entonces no es conveniente hacer capas muy grandes para compactar. No más de 18 a 30 centímetros. Lo ideal es trabajar entre 20 a 25. Eso es lo ideal. Por capa. Ahora, si están trabajando con equipos pequeños, como ser un saltarín, las planchas, qué sé yo, para espacios muy reducidos, en ese caso el espesor, digamos, de capa a capa hay que variar, máximo entre 10 a 15 centímetros, no más. Porque si no, no van a poder compactar, se va a puentear. Ese es el problema, por ejemplo, cuando hacemos carreteras, el relleno que se coloca, ¿no es cierto?, del terraplén de acceso al puente, se va compactando con máquinas grandes, pero ya cercano a llegar a la pila del puente, ¿qué hacemos? Vamos rellenando, porque queda un espacio. Lo rellenamos y le compactan con compactadores pequeños. Generalmente ese compactador con compactación no está bien hecho, porque no está bien compactado, porque el compactador grande no puede entrar hasta parte del puente. Cuando pasa un tiempo, se van a fijar, está viendo usted a una alta velocidad y va a haber una especie de grada, va a saltar al entrar al puente. ¿Qué pasa, güey? Se asentó. Hubo un asentamiento. ¿Por qué? Porque no estuvo bien compactado el suelo. Pues ahora el puente se va a hundir con relación al terraplén. A veces, después de mucho tiempo de compactar sobre el pavimento, a veces le ponen otra capita de pavimento, algunas veces le ponen planchas para subir, para que el vehículo no golpee en el puente. Eso que pasa, se hundió esa partecita porque no se ha compactado adecuadamente por el espacio, generalmente compactan con equipos pequeños. Entonces, en ese caso es conveniente siempre, ¿no es cierto?, compactar con un espesor menor, aunque se tarde más, pero compacta mejor entre 10 a 15 centímetros, no más capa a capa, con el equipo chico. Bien. Ahora entonces, como les decía, estas curvas, prácticamente en estas curvas estamos hablando de diferentes tipos de curvas, con diferentes tipos de suelos. Por ejemplo, aquí dice compactación estática en el laboratorio. ¿Qué compactación estática? Es el método estático. Así vamos a ver el método de California. El LODIS compactación Aston modificado. Entonces, este es el T180 modificado. Compactación estándar. Este es la compactación en el T, número 4. Este es el T99. El 5. Compactación en el terreno. Carga neumática con 6 pasadas. Ya estamos trabajando aquí como se obtuvo, ¿no es cierto?, con diferentes pasadas, la curva de compactación con una máquina en el terreno. Pero básicamente estamos hablando de aquí el estático, el dinámico, el T180 modificado, y luego el T99.
varían las curvas en función de la energía de compactación. Lógicamente en la práctica, si los suelos son buenos y un buen control, digamos, de compactación, de humedad especialmente, es fácil llegar al más del 100% de las densidades. Ustedes saben que este método del Proctor se inventó alrededor del año 1930 y tantos, se puso en vigencia el 70, estamos hablando del siglo pasado, del 70 hasta ahora son 50 años. Y en 50 años hay harta tecnología. Entonces hay máquinas que son compactadoras, ¿no es cierto? Tienen regulador de vibración, mayor carga, en fin, un equipo más ya sofisticados. Entonces lo que no estamos mejorando es justamente la exigencia, porque seguimos con el método que hizo el Proctor hace muchos años. Ahora que es mucho más moderno, entonces es fácil llegar a densidades grandes. A densidades requeridas, no grandes, a densidades requeridas, la curva. Lógicamente que si me da 105, 104, puedo admitir, pero si me da 110, 115, 120, ya estamos recordando cualquier cosa. Entonces hay que ver dónde está el error. No se puede admitir eso. Se admite hasta 105, 104 a veces. Y además el mismo tipo de suelo, si es bien graduado, entonces los acúmulos son buenos y por tanto las densidades van a aumentar. Bien. Pues ahora ya que hemos hablado de las curvas, ahora vamos a hablar justamente de los métodos. Bueno, vamos a hablar de los métodos que hay para compactar. El método de compactar vamos a hacer métodos dinámicos. ¿Por qué se llaman métodos dinámicos? Porque está usando un peso con caída libre. Es el método Proctor estándar T99, el Proctor estándar T180 modificado. Este tiene mayor exigencia que este. Por eso, cuando son para compactación para cargas pesadas o tráfico vehicular alto, entonces vamos a tener que ir por el T180 modificado. Y si son cargas livianas o un barrio residencial o parqueo de bicicletas o de moto, entonces hay que hacer T99. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a exigir más? Porque cuando hay exigencia, más caro. Pero lamentablemente nuestro medio también es relativo, porque es un barrio residencial. Se coloca un letrero, dice, solo vehículos livianos. Eso no se cumple porque no tenemos educación. Una persona que tenga sus camiones, de repente trabaja en un jipiero o tronquero, igual van a entrar, ni por más que tengan un letrero que le diga vehículo liviano, igual entran. Si alguien se opone, se enoja, capaz de le pegue. No tenemos educación vial. Entonces, nuestro pavimento sale caro, porque estamos diseñando en condiciones, digamos, ¿no es cierto? En condiciones no requeridas, o sea, cuidando de que no le pase nada al pavimento, porque estamos haciendo más caro, cosa que zonas residenciales no deberían entrar camiones grandes. Pero aquí entran, entonces por esa razón, en toda la pavimentación usamos T180 modificado. En cambio, en otros países no es así. Es prohibido entrar un barrio trans. Si la agarran, le sacamos. Pero aquí no. Y justamente ese tipo de problemas, falta de educación, también conlleva a que los pavimentos no aguanten. Porque no es tanto el problema del pavimento, digamos, de la capa de herradura, sino más que todos los suelos. El suelo tiene que estar bien trabajado para que un pavimento aguante. Entonces, dentro del método dinámico tenemos por estándar T99 y T180 modificado.
Entonces, como demostré ya todos los moldes, eso es para estos dos métodos. ¿Pero en qué se diferencian los dos? Aquí está un cuadrito que está hablando de la diferencia. Dice, para el T99 y el T180 modificado, los moldes pueden tener diámetros de 4 pulgadas y 6 pulgadas, igual en este caso, en T180 también. El número de golpes, perdón, el número de capas, para compactar, en el T99 son 3, en el T180 modificado 5. Ahora, si estamos usando los moldes de 4, que son para partículas menores a 3/4 pulgadas, en ese caso, entonces van a ser 25 golpes por capa para moldes de 4. Y en T180 modificado 25 golpes por capa, pero en cilindros de 4, pero en 5 capas. Después tenemos lo otro que también varía es si utilizamos cilindros de 6 pulgadas para suelos granulares, que son mayores a 3/4 pulgadas, entonces, ¿qué hacen? 56 golpes para moldes de 4, de 6, 3 capas. Y para el T180 modificado, ¿no? Para moldes de 6, pero en 5 capas. El peso del martillo es 5.5 libras y aquí es 10 libras. Altura de caída 12 pulgadas y aquí es 18 pulgadas. Las mallas igualmente se utiliza 3/4 y el número 4, ¿no? Aquí también 3/4 con número 4. Bien. Entonces, eso sería la diferencia. Fíjense, en ambos casos utilizan cilindros de 4 y de 6. Utilizan las mallas lo mismo, 3/4 y número 4 en ambos casos. Lo único que está variando que es el peso del martillo y la altura de caída. La altura de caída es 12 pulgadas y aquí es 18. Por eso el T180 ahorita es más exigente. Por ejemplo, eso para cargas pesadas o alto volumen de carga. Entonces, eso sería el T180, perdón, el método de dinámico. Ahora tenemos el método estático. Ese es el método estático más conocido, el método de California, usado por el Departamento de Carretera del Estado de California. En realidad, este método casi en nuestro medio nunca se utiliza, pero sin embargo es conveniente conocerlo. Este método estático se compacta con un gato hidráulico, por eso se llama carga estática. Entonces, este equipo tiene 6 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas de altura. Entonces, en ese caso, es igualito que el cilindro de productor, tiene su base y se va echando el suelo, no por capas, se va echando una sola capa, hacia arriba. Y se coloca, una vez colocado por traspaleo, traspaleo significa que usted va a echar mediante una poluña o si quiere un badilejo, el suelo a una altura aproximadamente de 10 centímetros, y luego, una vez que llena el cilindro, lo varillejo, una varilla de 5/8 con punta redondeada, para que salga el aire cuando de repente el aire queda atrapado en el cilindro cuando estamos colocando la muestra. Y una vez colocado, entonces de ese modo, lo enlazamos a la parte superficial de arriba, colocamos un pistón del mismo diámetro del cilindro y a través de ello aplicamos carga estática mediante gato hidráulico. Lógicamente aquí vamos a colocar un extensómetro para medir la parte, digamos, superior, cuánto se está hundiendo para cada incremento de humedad. Ustedes saben que si primeramente va a dar menos, después le aumentan más agua, va a dar más sucesivamente, ¿no?
Con eso determinamos la curva de compactación. Entonces, ¿hasta cuándo aplicamos la carga? Justamente hasta 24.870 kilogramos, que equivale, que hace dividido entre el pistón de 6 pulgadas, debe dar 140.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí me doy, por favor. Aquí hace falta 24.870 kilogramos. Entonces, con eso compactamos, ¿no es cierto?, una presión determinada, también controlando la velocidad de aplicación de la carga. Tampoco no hay que cargarlo. La velocidad de aplicación de la carga es 0,1 pulgadas por minuto. Cada aplicación incremento de carga voy a darle una velocidad justamente de 0,1 pulgadas por minuto hasta alcanzar esta presión. Y luego, lógicamente, se saca la muestra y lo mismo del otro, porque el volumen en este caso va a variar. Entonces, por eso estoy colocando el tensómetro. Porque vamos a trabajar ahí con gasto hidráulico. Entonces, tomamos su densidad y la humedad también lo mismo, tomamos del centro del cilindro. Para no estar promediando, sino igual que sacamos la primera parte y la segunda parte. Y luego obtenemos la humedad, con la cual nos permite calcular las densidades. No olvidé decir la formulita de las densidades. Eso de dónde parte, fíjense. Gamma D es igual al peso seco sobre el volumen aparente. La ecuación básica. Peso seco sobre un volumen aparente. ¿Qué es un volumen aparente? Volumen del aire, volumen del agua y volumen sólido. Algunos cambios seguramente ya tienen su formulario y llegamos a esto. Aquí que dice, Gamma D es igual al peso húmedo por el volumen húmedo, 100 más humedad. Entonces, en este caso fíjense, está en porcentaje. Si utilizando porcentaje, aquí va a ser también porcentaje y multiplicado por 100. Si trabajan en decimales, ponen aquí 1 más la humedad y multiplican por 100. Cualquiera de los lados. Entonces, la ecuación que más se emplea es esta. Eso. Ahora, el otro método es también fácil. Es el método de miniatura Harvard. Esto exclusivamente para suelos finos, para suelos que pasen la malla número 10. Para este caso se emplea esto. Bueno, resulta que este método de miniatura Harvard es un equipo pequeñito, fíjense, apenas tiene el diámetro interno 3.3 centímetros y la altura, este es el molde. El molde mide 7.2 y el volumen del molde interno mide 62 centímetros cúbicos y el collar de extensión, este pedacito que viene aquí es el collar de extensión, mide 3.5 centímetros. Entonces este suelo lo preparamos, un sector suelo fino y vamos compactando sin variar la humedad y haciendo compactación con este émbolo, que en realidad es un pistón estandarizado. Es este, fíjense. Aquí tiene una varilla y aquí tiene una funda. Internamente está ahí un resorte calibrado. Entonces, este pistón está justamente como está adherido al resorte que tiene internamente. Entonces se agarra con la mano y se hinca en su totalidad hasta que el resorte ya esté comprimido. De ese modo hacemos 25 golpes por capa, 56 golpes por capa, depende del método que estemos empleando. Entonces, una vez compactado, sacamos el pequeño cilindro y nos va a dar la forma. Esto tiene relación la altura 2 veces el diámetro.
En ese caso sacamos el suelo, lo hacemos, este es un extractor, igualmente este, entonces con el extractor lo sacamos este espécimen y luego hacemos la compresión inconfinada, otra prueba. Pues este método es muy bueno porque podemos determinar por compresión inconfinada el valor de la cohesión para cada incremento digamos, de carga cuando estamos haciendo la prueba de compactación. Entonces, ¿por qué? Porque este cilindro lo sacamos con el extractor, luego esto lo sometemos a una prensa para determinar la carga de rotura. La carga de rotura dividida entre 2, eso nos da la cohesión. Y la tensión admisible del suelo nos va a dar esa carga dividido entre o sea, cuando hacemos la prueba de compresión confinada, como dice su nombre, un cilindro me parece aplica una carga axial, igual que romper una probeta de hormigón, lo mismo. Entonces, cuando rompen, su última de rotura. La cohesión aproximada va a ser eso, el valor de rotura, lo divido entre 2, eso me da el valor de la cohesión. Ahora, si yo quiero ver cuánto es su tensión admisible del suelo, entonces tomo un factor de seguridad que generalmente se toma 3. Entonces, es el valor de la tensión admisible del terreno. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo el suelo con una prensa. Lógicamente se sigue una secuencia, ¿no es cierto? La deformación, todo el mes. Es el suelo 2, este método de compresión confinada. Entonces, este ensayo nos permite hacer eso para cada punto de aplicación de la prueba de compactación. Esto solamente se utiliza, repito, en suelos arcillosos. No se utiliza en suelos granulares. La humedad, lógicamente, igualmente aquí se parte el espécimen, o bien se espera, ¿no es cierto?, de que si vamos a otras pruebas, esto ya no puede poner intemperie. Hay que colocarle siempre una protección para que la humedad no fugue. Entonces, este cuerpo nos sirve para... ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que el cilindro tiene 3.3 el diámetro y me va a sacar una altura para que sea válido la longitud del cuerpo para el ensayo, tiene que ser 2.5 o 3 veces el diámetro, la altura. O sea, aquí fíjense, si yo tengo diámetro de 3.3, la altura es 7.2. ¿Cuántas veces 3.3? Es un poquito más de 2 veces, ¿verdad? Entonces, si me cumple esa condición, puedo hacer la compresión confinada. Siempre hay que guardar la relación. Para hacer una prueba de compresión confinada, la altura del cuerpo de prueba tiene que ser mayor a 2 y menor a 2.5. Entonces tiene que ser comprimido entre 2 a 2.5 el diámetro. O sea, 2 veces o 2 veces y medio el diámetro tiene que ser la altura. Si cumple esa condición, hacemos la rotura. Con eso estamos determinando o sea, aparte de darnos la curva de compactación y la humedad óptima, nos da también datos para tomar la cohesión de esas densidades, las diferentes densidades. Además, nos va a dar también la tensión admisible, las diferentes densidades. Pero aproximadas. Por eso es conveniente utilizar este equipo. Y eso se asemeja justamente a lo que hace la compactadora pata de cabra. La compactadora, o sea, vemos aquí. ¿Por qué es importante ver estas cosas? Fíjense,
presa de tierra. Voy a usar arcilla y le pongo, lo voy a compactar con un rodillo liso. Con este. ¿Qué pasaría? A ver si... ¿Será conveniente? ¿Ustedes qué harían si van a hacer una represa y van a usar arcilla? ¿Cuál compostadora escogerían ustedes? La planadora. Ya, respuesta. Si utiliza la planadora, si usted embalsa agua, si es para diques, de capa a capa, la junta va a quedar una seña, digamos, una pequeña abertura que no cierra completamente. Entonces el agua va a filtrar por esa zona. Es como si pusiera galletas una sobre de otra. Así deja este rodillo en arcillas. Ahora, lógicamente, primeramente la acción de compactar este suelo de este equipo, primeramente compacta arriba, luego la compactación va bajando abajo. De ese modo compacta, ¿por qué? Porque el rodillo primero se endura arriba, después abajo. En cambio, la pata de cabra, fíjense, esto tiene unas puntas, el rodillo. Este hace lo mismo lo que hace la compactadora, la compactación por miniatura Harvard. Eso se llama compactador por amasado. Entonces, primeramente la compactadora aquí clava las patas acá hacia abajo y luego endura abajo, va subiendo la compactación hacia arriba. En cambio, este de arriba para abajo, en cambio, este va de abajo para arriba. Entonces, al hacer esa operación, ¿qué pasa? Las patas hace adherir la arcilla. Entonces, si usted hace un corte compactado con pata de cabra, no se va a notar dónde fue el cambio de compactación de capa a capa. Porque no amasa, no cierra la ranura entre capa a capa. Por eso es conveniente utilizar patas de cabra para suelos. Ahora, este tipo de compactadora se utiliza cuando tenemos que subir una pendiente, por ejemplo. Aquí tenemos con todo el neumático y aquí está el rodillo, sin vibrar. Entonces no puede ser el rodillo, no va a subir aquí. Ahora este es un rodillo neumático, este es un rodillo neumático que sirve para hacer la terminación de la compactadora. Este tiene que estar debidamente inflado, que no haya traslape por falta de aire, o muy inflado que va a dejar huellamiento. Entonces este equipo de rodillo neumático es para hacer el sellado. Una vez que perfile, uno agarra y hace una pasada con esto, después se echa el pavimento y luego se compacta otra vez con esto. Primeramente con rodillo y después con esto. Entonces el peso, el lastre que lleva aquí también tiene que ser adecuado a qué presión quiere para que esta rueda transmita y le dejen totalmente plano. Perdón, este. En cambio, este no. Primeramente se compacta lógicamente en pavimento flexible con esto. Después es la acabadora. O sea, la terminadora en la palabra, no la acabadora, la terminadora. Que la deja plano, sin rugosidad. Este es lo que... Ingeniero, Sí. ¿la planadora solo es para suelo sin pendiente? No, puede ser aplanadora así, pero tiene que tener una rueda aquí de tracción, como esta. En cambio, fíjese, en zonas planas funciona esto así. Tienen los dos rodillos son lisos. Ah, ya. Sí. En cambio, acá no va a poder subir, pues tiene que tener una rueda. Claro, Antiguamente, estas cosas estaban acoplados con un rodillo, digamos, ¿cierto? Así, hechizo, y le ponen aquí un motor, un eje excéntrico que golpee, que mueva. Y estaba estirado por un tractor agrícola que llevaba la compactadora. Pero ahora estos equipos son sofisticados. Son cambiables, si usted quiere mayor frecuencia, menos frecuencia. Por último, la última generación llegó la compactadora con control remoto. Entonces,
además con aire acondicionado, con todo, las computadoras últimas, ¿no? Estar con este tipo de equipamiento. Ahora, para áreas restringidas, este es un saltarín, este es un equipo que tiene un resorte, tiene una fibra. Entonces acá el espesor del pavimento de capa a capa no excedan de 15, máximo 15 o de 10 a 15. Porque si lo ponen muy alto no va a comportar bien y esto va a quedar suelto. Algunos ponen 20 por 25, ¿no? Pero eso se puentea, entonces encima está duro, pero abajo está blando. Bueno, entonces aquí dejaremos la próxima clase. Por eso, por ejemplo, antes que terminemos, es importante tener criterio. Suelos granulares, no escojan esta pues, pata de cabra, eso solamente para arcillas o combinados con arcilla y limo. También se puede combinar un rodillo con pata de cabra en suelos limo arcillosos, se puede combinar. Entonces, si yo tengo que compactar arena o arena limosa, comparto con esto, no con esto. Esto es para material fino. Arcilla o limo arcilloso. Si tengo pendiente, pues tengo que escoger este tipo de compactadores. Porque esto se utiliza en dos fases, este compactador. Si estamos compactando un suelo, ya para dar el perfilaje y poder colocar en pavimento, entonces con esto se pasa abajo. La superficie plana. Echar el pavimento flexible, bueno, a mí me gusta bastante el pavimento flexible. Y le echamos pavimento flexible, entonces ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Después, primeramente pasamos el rodillo y luego pasamos la terminadora esto ya le da la, digamos, el tonal. Pues las llantas tienen que estar sanas porque no hay avellamiento. Estamos trabajando con cemento asfáltico, ¿no es cierto? De mezcla entre 90 a 140 grados centígrados de temperatura. ¿Bien? Cuando se enfría y dejó la huella, pues no se borra nunca. Y también hay otro equipo, ¿no? Que son manuales también, ¿no? Otra plancha vibratoria también, eso de empujar. Pero siempre son equipos pequeños, limitar la altura de compactación. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, ingeniero. La próxima clase vamos a ver lo que es el volumen de hinchamiento, más que todo el movimiento de piezas, que es importante saber. Lo que ustedes hablan en el PO le dicen esponjamiento. Cuando eso tienen que considerar. Imagínense que ustedes tengan que hacer un camino. Y por alguna razón encuentran lleno de basura, digamos. Entonces, ¿qué están haciendo? Fíjense, esa basura tiene un... Y cuando lo saca del lugar de la excavado, ese hinchamiento, ¿no es cierto? Un volumen. Y entonces usted va a pagar volumen, otro volumen por llevar, porque resulta que el suelo sí se acabó 30 cubos, digamos, la tierra o la basura que se acabó mezclado, que sea, usted ya tiene un incremento de 10 cubos, por decirlo. Ahora, trae otro material, pues va a tener que traer más material para compactar. Por eso. ¿Lo ven? ¿Qué está haciendo usted? Está haciendo, marcando un volumen natural, suelto, después un volumen de transporte para poner el suelo, y ese volumen ya finalmente compactado. 4 volúmenes. El cálculo está listo porque lo que más manejan y se gana plata es el movimiento de tierra en carretera. Es importante saber eso, de eso vamos a hablar en la próxima clase. Dejaremos aquí, entonces. Bueno, gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego.
Hasta luego. Our